Me llamo Lucía y hace 6 meses mi vida dio un giro de 180 grados. Después de 15 años de matrimonio me encontré de repente divorciada y sola en Zamora, Michoacán. No fue fácil, pero decidí que era hora de un nuevo comienzo. Así que empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. El edificio era antiguo, de esos con historia en cada grieta de sus paredes. Mi apartamento estaba en el tercer piso, con vista a una plaza tranquila. Al principio me sentía optimista. Este iba a ser mi nuevo hogar, mi refugio. El día que me mudé, conocí a algunos de mis vecinos. La mayoría eran amables, pero había una en particular que me llamó la atención. Doña Carmela, una señora de unos 80 años que vivía en el apartamento de al lado. Tenía una mirada penetrante que me puso los pelos de punta. Esa primera noche fue extraña. Me costó conciliar el sueño en un lugar nuevo y los ruidos del edificio no ayudaban. Crujidos, pasos en el pasillo y lo que me pareció el sonido de alguien arrastrando algo pesado. Traté de convencerme de que eran solo los sonidos normales de un edificio viejo. A la mañana siguiente, mientras desempacaba, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. Fue entonces cuando noté que la cortina del apartamento de doña Carmela se movió ligeramente. ¿Me estaba espiando? Decidí no darle importancia y seguí con mi rutina. Salí a comprar algunas cosas que me faltaban y cuando regresé me pareció ver una sombra moverse rápidamente detrás de la puerta de doña Carmela. El corazón me dio un vuelco, pero me dije que estaba siendo paranoica. Esa noche, mientras cenaba, escuché un ruido en el pasillo. Me asomé por la mirilla y vi a doña Carmela parada frente a mi puerta, con el oído pegado a la madera. Se quedó así por varios minutos antes de regresar sigilosamente a su apartamento. Un escalofrío me recorrió la espalda. A partir de ese momento comencé a sentirme incómoda en mi propio hogar. Cada vez que salía o entraba sentía esos ojos observándome. Y por las noches, los ruidos en el pasillo se volvieron más frecuentes. Algo no estaba bien en este edificio y tenía la sensación de que doña Carmela era solo la punta del iceberg. Conforme pasaban los días, la sensación de estar siendo vigilada se intensificaba. Ya no era solo doña Carmela. Empecé a notar comportamientos extraños en otros vecinos. El señor del 2B siempre parecía estar en el pasillo cuando yo salía. La chica del 4A me miraba fijamente en el elevador, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, vi a doña Carmela hablando con el portero. Ambos se callaron abruptamente cuando me vieron y me lanzaron una mirada que me heló la sangre. ¿Estaban hablando de mí? ¿Por qué tanto secretismo? Decidí enfrentar a doña Carmela. Toqué a su puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando abrió, su rostro arrugado mostró una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué se te ofrece, querida?, me preguntó con una voz dulce que contrastaba con su mirada fría. Le pregunté directamente si me estaba espiando. Ella se rió. Un sonido seco y sin humor. ¿Qué imaginación tienes, niña? Deberías escribir novelas. Y me cerró la puerta en la cara. Esa noche no pude dormir. Cada crujido, cada sombra me hacía saltar. Cerca de las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Me asomé por la mirilla y vi a doña Carmela y al señor del 2B hablando en susurros. Alcancé a escuchar fragmentos. No sospecha nada. Tenemos que ser más cuidadosos. Si se entera. Al día siguiente decidí instalar una cámara oculta en mi puerta. Necesitaba pruebas de lo que estaba pasando. Mientras la colocaba noté algo extraño en el marco. Había marcas, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Habían entrado a mi apartamento mientras no estaba? Esa tarde, mientras revisaba mi correo en el lobby, el portero se me acercó. «Señorita Lucía», me dijo con una sonrisa que no me gustó nada. «¿Está disfrutando su estancia en el edificio?» Había algo en su tono, una amenaza velada que me hizo querer salir corriendo. «Todo está bien», mentí,
y me apresuré a subir las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. De vuelta en mi apartamento cerré todas las cortinas y revisé cada rincón en busca de cámaras o micrófonos ocultos. No encontré nada, pero la paranoia ya se había apoderado de mí. ¿Estaba imaginando cosas o realmente había una conspiración en mi contra? ¿Por qué yo? ¿Qué querían de mí? Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un ruido en la cocina. Me levanté de un salto, agarrando lo primero que encontré como arma, un zapato. Con el corazón en la garganta, me acerqué sigilosamente y entonces lo vi. La puerta de mi refrigerador estaba entreabierta y juro que la había dejado cerrada. Alguien había estado en mi apartamento mientras dormía. El descubrimiento de que alguien había entrado a mi apartamento me dejó helada. Pasé el resto de la noche en vela, con todos mis sentidos en alerta máxima. Cada sombra, cada crujido me hacía saltar. Cuando por fin amaneció, me sentía exhausta y al borde de un colapso nervioso. Decidí que necesitaba pruebas concretas. Esa mañana, antes de salir, coloqué pequeños hilos de cabello en todas las puertas y cajones. Era un truco viejo que había visto en una película, pero esperaba que funcionara. Con el corazón en la garganta me fui a trabajar, sintiendo las miradas de mis vecinos clavadas en mi espalda. Al regresar por la tarde, mis peores temores se confirmaron. Varios de los hilos estaban rotos o fuera de lugar. Alguien había estado hurgando en mis cosas. Con manos temblorosas, revisé cada rincón de mi apartamento. Fue entonces cuando noté que algunas cosas estaban ligeramente fuera de lugar. Un libro en el estante equivocado, una taza en el lado opuesto del fregadero, mi cepillo de dientes en el vaso equivocado. Esa noche, incapaz de dormir, decidí hacer guardia. Me senté en silencio en la oscuridad de mi sala, esperando. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido en la cerradura. Mi corazón se detuvo. Alguien estaba intentando entrar. Con un terror paralizante, vi cómo el pomo de la puerta giraba lentamente. En un arranque de valentía, o locura, me lancé contra la puerta justo cuando se abría. Hubo un grito ahogado del otro lado y el sonido de pasos apresurados alejándose por el pasillo. Cerré de golpe y puse todos los seguros, temblando incontrolablemente. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el miedo aún recorriendo mis venas, decidí instalar cámaras ocultas en mi apartamento. Gasté casi todos mis ahorros en un sistema de vigilancia de alta tecnología. Las coloqué estratégicamente, una en la sala, otra en mi habitación, y una más apuntando directamente a la puerta de entrada. Los días siguientes fueron una tortura. Revisaba obsesivamente las grabaciones buscando cualquier señal de intrusión. Y entonces lo vi. Era apenas perceptible, pero ahí estaba. Una sombra moviéndose en mi sala en medio de la noche, cuando yo estaba profundamente dormida. La figura era cautelosa, metódica, revisando cada rincón de mi apartamento. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, amplié la imagen todo lo que pude. Y entonces, un detalle me heló la sangre. Reconocí ese suéter. Era el mismo que había visto usar a doña Carmela. La anciana, que parecía inofensiva, estaba entrando a mi apartamento por las noches. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo había conseguido una llave? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, cada una más aterradora que la anterior. Con la evidencia en mis manos, sabía que tenía que actuar. Pero, ¿a quién podía acudir? La policía parecía una opción obvia, pero algo me decía que esto era más grande que una simple vecina entrometida. Decidí investigar por mi cuenta antes de dar cualquier paso en falso. Una noche, armada con una linterna y todo el valor que pude reunir, me escabullí hasta el sótano del edificio. Había notado que doña Carmela y otros vecinos sospechosos frecuentaban esa área. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos y puertas oxidadas. El aire estaba cargado de humedad y un olor extraño que no pude identificar. En un rincón alejado, encontré una puerta diferente a las demás. Era más nueva y tenía un sofisticado sistema de seguridad electrónico. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaban ocultando ahí abajo?
Usando las habilidades que había aprendido en mi antiguo trabajo como técnica en sistemas, logré hackear el panel de control. Lo que descubrí dentro me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de monitores, cada uno mostrando diferentes apartamentos del edificio, incluyendo el mío. En las paredes había fotos de todos los inquilinos con notas detalladas sobre sus rutinas, trabajos y relaciones. Era una operación de vigilancia masiva. Revisando los archivos en las computadoras, descubrí algo aún más perturbador. No solo nos espiaban, estaban vendiendo nuestra información, datos personales, grabaciones íntimas, secretos. Todo estaba a la venta al mejor postor. Era un negocio millonario de violación de privacidad. Mientras copiaba frenéticamente toda la información que podía en una memoria USB, escuché pasos acercándose. El pánico me invadió. Me escondí detrás de un archivero justo cuando la puerta se abrió. Para mi horror vi entrar a doña Carmela junto con el portero y otros 2 vecinos que no reconocí. El nuevo software de reconocimiento facial está funcionando perfectamente, dijo uno de ellos. Ahora podemos rastrear a cualquiera en la ciudad. Doña Carmela sonrió, una sonrisa fría que me heló la sangre. Excelente. Los compradores estarán complacidos, pero tenemos que ser más cuidadosos. La nueva inquilina, Lucía, está haciendo demasiadas preguntas. Mi corazón se detuvo. Sabían que sospechaba algo. El portero habló. Podríamos persuadirla para que se mude. La forma en que lo dijo me dejó claro que no se refería a una simple charla. Doña Carmela negó con la cabeza. No, es demasiado arriesgado. Tengo una mejor idea. ¿Recuerdan ese político que necesitaba deshacerse de alguien de forma discreta? Creo que tenemos a la candidata perfecta. En ese momento comprendí la magnitud del peligro en el que me encontraba. Esto no era solo una invasión a la privacidad, era una red criminal dispuesta a todo por mantener su operación en secreto. Y yo me había convertido en su próximo objetivo. Salí del sótano con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Tenía la evidencia que necesitaba, pero también sabía que mi vida corría peligro. ¿Qué debía hacer? ¿Exponer el esquema y arriesgarme o intentar mantenerme a salvo? Pasé la noche en vela, saltando ante cada ruido, convencida de que en cualquier momento vendrían por mí. Al amanecer, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sabía. Pero tampoco podía confiar en las autoridades locales. Quién sabe hasta dónde llegaban las ramificaciones de esta red. Con manos temblorosas, copié toda la información en varios dispositivos. Envié copias encriptadas a amigos de confianza fuera de la ciudad, con instrucciones de hacerlas públicas si algo me pasaba. Luego, preparé un pequeño bolso con lo esencial. Tenía que salir de ahí, pero sabía que me estarían vigilando. Decidí actuar con normalidad. Salí a trabajar como cualquier otro día, sintiendo las miradas de mis vecinos, siguiendo cada uno de mis movimientos. En la oficina, usando una red segura, contacté a un periodista de investigación en la Ciudad de México. Le di un adelanto de lo que había descubierto y acordamos encontrarnos esa misma noche. De regreso en el edificio, noté que el ambiente había cambiado. Había más gente de lo habitual en los pasillos, todos mirándome con una mezcla de sospecha y algo que parecía lástima. Mi corazón se aceleró. ¿Sabían que los había descubierto? ¿Era este mi último día con vida? Entré a mi apartamento y cerré con llave, sabiendo que de poco serviría. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para mi encuentro con el periodista. 3 horas que se sentían como una eternidad. Cada minuto era una tortura, imaginando qué estarían planeando para mí. A las 10 p.m. tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché voces en el pasillo. Eran doña Carmela y el portero. «Es hora», dijo ella. «No podemos dejar que salga del edificio». Mi sangre se heló. Este era el momento de la verdad. En un instante tomé mi decisión. Abrí la ventana y salí a la escalera de incendios. El metal frío bajo mis pies y el viento en mi cara nunca se habían sentido tan bien. Mientras bajaba lo más silenciosamente posible, escuché la conmoción en mi apartamento. Me habían descubierto. Corrí por las calles de Zamora como si mi vida dependiera de ello, porque así era.
No sabía si lograría llegar a mi cita con el periodista. No sabía si alguna vez podría volver a tener una vida normal. Pero sí sabía una cosa, la verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Y yo estaba dispuesta a pagar ese precio. Mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos y las sombras parecían perseguirme en cada esquina, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. La tranquila existencia que había buscado en Zamora se había convertido en una pesadilla de conspiración y peligro. Pero en medio del terror, sentí una chispa de determinación. Si sobrevivía a esta noche, me aseguraría de que todos supieran la verdad sobre lo que pasaba detrás de las paredes de ese edificio aparentemente normal. Me llamo Alejandra y soy asistente social en Apatzingán, Michoacán. Hace 6 meses me asignaron un caso que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la mañana cuando recibí el expediente, una denuncia anónima por negligencia infantil en una familia aparentemente normal. El sol caía a plomo cuando llegué a la casa de los Ramírez. Era una construcción modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de campos de aguacate. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Toqué la puerta sintiendo una inexplicable sensación de inquietud. La señora Ramírez me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El interior de la casa estaba impecable, casi demasiado perfecto. Mientras hablábamos en la sala, noté que sus respuestas parecían ensayadas, como si estuviera recitando un guión. Mis alarmas internas comenzaron a sonar. Pedí ver a los niños. La señora Ramírez dudó por un momento antes de llamarlos. Cuando entraron a la sala, mi corazón se encogió. Eran 3, 2 niñas y un niño, todos menores de 10 años. Sus ojos estaban apagados sin el brillo característico de la infancia. Se movían como autómatas, sin energía ni curiosidad. Intenté hablar con ellos, pero sus respuestas eran monosilábicas y evasivas. El niño, el menor de los 3, no dejaba de mirar hacia una puerta cerrada al fondo del pasillo. Cuando le pregunté qué había allí, la señora Ramírez intervino rápidamente, cambiando de tema. Mientras realizaba la inspección de rutina, noté detalles perturbadores. No había fotos familiares en las paredes, ni juguetes a la vista. En la cocina, los gabinetes estaban llenos de latas de conserva, como si se estuvieran preparando para un desastre. En el patio trasero, vi lo que parecían ser marcas de excavación reciente. Al despedirme, prometí volver pronto para un seguimiento. La señora Ramírez asintió, pero vi un destello de algo, miedo, ira, en sus ojos. Mientras me alejaba en mi auto, miré por el retrovisor y vi a los 3 niños en la ventana, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Esa noche, revisando mis notas, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Las inconsistencias en la historia de la señora Ramírez, el comportamiento de los niños, los detalles extraños, todo apuntaba a un misterio mucho más oscuro de lo que inicialmente pensé. Y yo, Alejandra, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo aterradora que pudiera ser. Los días siguientes a mi visita a la casa de los Ramírez fueron una tortura. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos niños con miradas vacías. Revisé el expediente una y otra vez, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Algo no cuadraba y estaba decidida a descubrir qué era. Decidí hacer algunas averiguaciones discretas en el vecindario. La gente se mostraba reacia a hablar, pero poco a poco fui armando un rompecabezas inquietante. Los Ramírez habían llegado al pueblo hace apenas un año, y nadie sabía mucho sobre ellos. Una vecina mencionó que a veces escuchaba cantos extraños provenientes de la casa en medio de la noche. En mi segunda visita a la familia, noté cambios sutiles pero perturbadores. La señora Ramírez parecía más tensa, sus ojos constantemente moviéndose hacia las ventanas, como si temiera que alguien nos estuviera observando. Los niños, por otro lado, parecían aún más retraídos que antes. La menor de las niñas tenía un moretón en el brazo que no estaba allí en mi visita anterior. Cuando le pregunté sobre el moretón, la niña miró a su madre con terror antes de murmurar algo sobre haberse caído.
La explicación sonaba hueca, ensayada. Intenté hablar con cada niño por separado, pero la señora Ramírez siempre encontraba una excusa para interrumpir, para estar presente. Su sonrisa forzada no ocultaba el pánico en sus ojos. Esa noche, mientras conducía de regreso a la oficina, noté un auto que parecía seguirme. Aceleré, tomé desvíos al azar, pero el auto persistía. Cuando finalmente logré perderlo, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿O realmente alguien me estaba vigilando? En la oficina, compartí mis preocupaciones con mi supervisor. Él escuchó con atención, pero me advirtió que fuera cautelosa. A veces vemos cosas que no están ahí, Alejandra, me dijo. No acuses sin pruebas sólidas. Sus palabras, en lugar de calmarme, solo aumentaron mi determinación. Sabía que algo estaba mal y no iba a descansar hasta descubrir qué era. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de esos niños, escuchaba los cantos nocturnos mencionados por la vecina. En un impulso me levanté y comencé a investigar en internet. Lo que encontré me dejó helada. Había informes de actividades de sectas en la región, desapariciones inexplicables de niños, rituales oscuros. Mientras la luz del amanecer se filtraba por mi ventana, tomé una decisión. Iba a llegar al fondo de esto, sin importar el costo. Pero a medida que profundizaba en mi investigación, no podía sacudirme la sensación de que me estaba adentrando en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Y lo peor era que no sabía en quién podía confiar. Mis sospechas se confirmaron de la peor manera posible. Después de semanas de investigación clandestina, descubrí la verdad aterradora detrás de la familia Ramírez. Estaban conectados con una secta religiosa local conocida como los Hijos del Amanecer Eterno. Mi sangre se heló cuando leí sobre sus creencias y prácticas. La secta, liderada por un hombre que se hacía llamar el Profeta, creía en la purificación de las almas jóvenes a través de rituales oscuros. Los niños eran considerados recipientes sagrados para entidades sobrenaturales. Cuanto más investigaba, más horrible se volvía todo. Había informes de desapariciones, rituales nocturnos y sacrificios. La policía local parecía hacer la vista gorda. Una noche, decidí vigilar la casa de los Ramírez. Me estacioné a una distancia prudente, con el corazón latiendo como loco. Alrededor de la medianoche vi llegar varios autos. Personas con túnicas negras entraron en la casa. Luego escuché algo que me heló la sangre. El llanto desgarrador de un niño. No pude contenerme. Salí del auto y me acerqué sigilosamente. A través de una ventana vi una escena que me perseguirá por siempre. Los niños Ramírez, junto con otros que no reconocí, estaban en un círculo. En el centro, un hombre con una máscara ritual sostenía un cuchillo. Los cantos se intensificaron. En ese momento, cometí un error. Jadeé involuntariamente y una rama crujió bajo mis pies. Varias cabezas se giraron hacia la ventana. Me agaché rápidamente, pero sabía que me habían visto. Corrí hacia mi auto, el corazón a punto de estallar. Mientras arrancaba, vi figuras encapuchadas saliendo de la casa. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. Cada sombra, cada ruido me sobresaltaba. Intenté hablar con mi supervisor, pero me miró como si estuviera loca. Alejandra, necesitas descansar, me dijo, pero yo sabía que no podía parar. Esos niños me necesitaban. Decidí acudir a un periodista local, Juan Méndez, conocido por sus investigaciones sobre corrupción. Le conté todo lo que sabía, le mostré mis pruebas. Al principio se mostró escéptico, pero a medida que le mostraba más evidencias, vi el horror crecer en sus ojos. Esto es más grande de lo que imaginas, me dijo. Hay gente poderosa involucrada. Esa noche, mientras regresaba a casa, noté que me seguían. No era paranoia esta vez. 2 autos negros me perseguían. Aceleré, tomé calles secundarias, mi corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar. Logré perderlos, pero sabía que esto era solo el comienzo. Había destapado algo oscuro y peligroso y ahora estaba en la mira de los Hijos del Amanecer Eterno.
Los días siguientes fueron una pesadilla de vigilancia constante y paranoia. Sabía que los hijos del amanecer eterno me tenían en la mira, pero no podía abandonar a esos niños. Decidí que mi única opción era ganar su confianza y conseguir que hablaran. Solo así podría salvarlos. Armada con una grabadora oculta y el corazón en la garganta, volví a la casa de los Ramírez. Esta vez, insistí en hablar con los niños a solas. La señora Ramírez se resistió, pero amenacé con traer una orden judicial. Sus ojos brillaron con un odio que me heló la sangre, pero finalmente cedió. Me senté con los niños en el patio trasero. Al principio estaban callados como siempre. Pero poco a poco, usando técnicas que había aprendido para tratar con niños traumatizados, logré que se abrieran. Lo que me contaron me dejó horrorizada. Hablaron de rituales nocturnos, de amigos invisibles que los visitaban, de un lugar secreto en el sótano donde el profeta los llevaba. La menor, Lucía, de apenas 6 años, me mostró marcas en sus brazos. «Son para que los espíritus entren», me dijo con una voz que sonaba demasiado adulta para su edad. Miguel, el niño de 8 años, me habló en susurros sobre la ceremonia grande que se acercaba. «Dicen que uno de nosotros será elegido para ser el nuevo recipiente», dijo, temblando. Mientras hablaban, noté que la señora Ramírez nos observaba desde la ventana. Su mirada era una mezcla de miedo y furia. Sabía que estaba corriendo un riesgo enorme, pero no podía parar. Estos niños necesitaban ayuda desesperadamente. Esa noche, revisando las grabaciones, me di cuenta de que tenía suficiente evidencia para actuar. Pero, ¿a quién podía acudir? La policía local estaba comprada, mi supervisor no me creía. Decidí contactar a Juan Méndez, el periodista. Le envié copias de las grabaciones y acordamos encontrarnos al día siguiente. Pero el destino tenía otros planes. A las 3 de la mañana me despertó un ruido en mi apartamento. Alguien había entrado. Con el corazón latiendo a 1000, me escondí en el armario. A través de las rendijas vi figuras encapuchadas revisando mis cosas. Estaban buscando algo, probablemente las pruebas que había recolectado. Contuve la respiración, rezando para que no me encontraran. Después de lo que pareció una eternidad, se fueron. Salí temblando de mi escondite y vi el desastre que habían dejado. En la pared, escrito con lo que parecía sangre, había un mensaje: «El amanecer eterno te está observando». En ese momento supe que ya no estaba segura en ningún lugar. Tenía que actuar rápido si quería salvar a esos niños y a mí misma. Pero ¿cómo podía enfrentarme a una secta tan poderosa y peligrosa? El tiempo se agotaba y sentía que cada decisión que tomara de ahora en adelante podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El amanecer me encontró empacando frenéticamente. Sabía que no podía quedarme en mi apartamento ni un minuto más. Con las manos temblorosas guardé todas las pruebas que había recolectado en una mochila. Cada sombra, cada ruido me sobresaltaba. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que los hijos del amanecer eterno volvieran por mí? Decidí refugiarme en casa de una vieja amiga en las afueras de la ciudad. Mientras conducía, no dejaba de mirar por el retrovisor, convencida de que me seguían. Llegué a casa de María y le conté todo entre lágrimas. Su expresión pasó de la incredulidad al horror. «Alejandra, estás metida en algo muy peligroso», me dijo. No necesitaba que me lo recordara. Esa tarde me reuní con Juan Méndez en un café discreto. Le entregué todas las pruebas que tenía, grabaciones, fotos, notas. Sus ojos se agrandaron mientras revisaba el material. «Esto es dinamita pura, Alejandra», dijo en voz baja. «Podemos derribar toda la estructura de la secta con esto, pero necesitamos actuar con cautela». Elaboramos un plan. Juan publicaría un artículo explosivo en 2 días, revelando toda la verdad sobre los hijos del amanecer eterno. Mientras tanto, yo intentaría sacar a los niños Ramírez de la casa. Era arriesgado, pero no podía soportar la idea de dejarlos allí ni un día más. Esa noche me escabullí hasta la casa de los Ramírez. El corazón me latía tan fuerte que temía que me delatara. Logré entrar por una ventana trasera. La casa estaba en silencio, demasiado silencio.
Subí las escaleras, rogando no hacer ningún ruido. Cuando llegué al cuarto de los niños, la puerta estaba entreabierta. Lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba vacía. No había señales de los niños por ninguna parte. En cambio, en la pared, escrito con la misma sustancia roja que habían usado en mi apartamento, había un mensaje. Llegas tarde, Alejandra. El amanecer eterno ha comenzado. En ese momento escuché pasos subiendo las escaleras. Estaba atrapada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. ¿Debía enfrentarme a quien fuera que estuviera subiendo? ¿Intentar escapar por la ventana? Las opciones se agotaban rápidamente. Mientras los pasos se acercaban, me di cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Cualquier decisión que tomara ahora no solo afectaría mi vida, sino también el destino de esos niños inocentes y posiblemente el de muchos otros. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y yo, Alejandra, asistente social convertida en investigadora amateur, me preparé para enfrentar lo que sea que el destino, o los hijos del amanecer eterno, tuvieran preparado para mí. Me llamo Carlos Fuentes y soy periodista en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Todo comenzó hace 6 meses cuando decidí investigar los rumores de corrupción en el puerto. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, sumergiéndome en un infierno del que no estaba seguro de poder escapar. El puerto de Lázaro Cárdenas siempre había sido un hervidero de actividad, pero últimamente algo no cuadraba. Los números no coincidían y había demasiado movimiento para un puerto de su tamaño. Mis instintos periodísticos me gritaban que había una historia jugosa esperando ser descubierta. Comencé haciendo preguntas discretas, sondeando ahí a mis fuentes habituales. Al principio nadie quería hablar, pero poco a poco empecé a notar miradas nerviosas, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando me acercaba. Algo grande estaba pasando y alguien no quería que saliera a la luz. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era grave, distorsionada. Deja de husmear, Fuentes. Hay cosas que es mejor no saber. El clic de la llamada al cortarse resonó en mis oídos durante horas. Esa noche apenas pude dormir. Cada sombra en mi apartamento parecía una amenaza. Cada crujido del edificio me hacía saltar. ¿En qué me había metido? Pero sabía que no podía retroceder. La verdad era demasiado importante. Los días siguientes los pasé sumergido en una montaña de documentos, facturas falsificadas, manifiestos de carga que no coincidían con los registros oficiales. Poco a poco el rompecabezas comenzaba a tomar forma, y lo que veía me helaba la sangre. Millones de pesos desaparecían sin dejar rastro. Cargamentos fantasma entraban y salían del puerto. Y los nombres que aparecían una y otra vez en los documentos eran de personas poderosas, gente intocable, políticos, empresarios, incluso algunos nombres vinculados al crimen organizado. Mientras más profundizaba, más oscuro se volvía todo. Una noche, al salir de la oficina, noté un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No le di importancia, pero al día siguiente, el mismo auto estaba allí, y al siguiente. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Estaba siendo vigilado. ¿Cuánto sabían ellos que yo sabía? Las amenazas comenzaron a llegar con más frecuencia. Ya no eran solo llamadas anónimas. Una mañana encontré una nota pegada en el parabrisas de mi carro. Cuida a tu familia, Fuentes. El papel temblaba en mis manos mientras lo leía una y otra vez. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Realmente irían tras mi familia? Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Imaginaba sombras moviéndose fuera de mi ventana, pasos en el pasillo. La paranoia se estaba apoderando de mí. Decidí enviar a mi esposa e hijos a casa de mis suegros en Morelia. Al menos ellos estarían a salvo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la oficina, noté que alguien me seguía. Era un hombre con gorra y lentes oscuros.
Intenté perderlo dando vueltas por calles laterales, pero siempre estaba ahí, a una distancia prudente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Las amenazas se volvieron más explícitas. Recibí fotos de mí mismo entrando a mi casa, comprando en el supermercado, hablando con mis fuentes. Junto a cada foto, una advertencia. Sabemos todo lo que haces. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Una noche, mientras trabajaba tarde en la oficina, escuché un ruido en el pasillo. Apagué la luz y me escondí detrás del escritorio. La puerta se abrió lentamente. Vi dos siluetas entrar y revisar mis cosas. Contuve la respiración rezando para que no me encontraran. Después de lo que pareció una eternidad, se fueron. Al día siguiente recibí un paquete en la oficina. Dentro había una bala y una nota. La próxima irá directo a tu cabeza. Mis manos temblaban mientras sostenía la bala. Ya no era solo una investigación periodística. Esto se había convertido en una lucha por mi vida. Comencé a tomar precauciones extremas. Cambiaba de ruta todos los días, revisaba mi carro en busca de bombas, evitaba lugares públicos, pero aún así sentía ojos siguiéndome a todas partes. La ciudad que una vez llamé hogar se había convertido en un laberinto de amenazas y peligros. A pesar del miedo, sabía que no podía detenerme. La historia que estaba descubriendo era demasiado importante. Gente inocente estaba sufriendo por la corrupción en el puerto. Tenía que seguir adelante, sin importar el costo personal. Pero cada día, la pregunta me atormentaba. ¿Valdría la pena sacrificar mi vida por la verdad? La sensación de ser vigilado se intensificó. Ya no era paranoia, estaba seguro de que me seguían. Cada vez que salía de casa notaba autos sospechosos estacionados en la esquina. En el supermercado, hombres con miradas amenazantes aparecían en el mismo pasillo que yo. La ciudad se había convertido en una jaula y yo era el animal acorralado. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, vi a un hombre de traje oscuro que me observaba fijamente. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aceleré el paso, doblando en callejones al azar, intentando perderlo, pero cada vez que miraba atrás, ahí estaba, manteniendo siempre la misma distancia. En la oficina, las cosas no eran mejores. Mis colegas comenzaron a evitarme. Escuchaba susurros a mis espaldas, veía miradas de lástima y miedo. ¿Acaso sabían algo que yo no? Una mañana, encontré mi escritorio revuelto. Alguien había estado husmeando en mis archivos. El mensaje era claro. No estaba a salvo ni siquiera en mi lugar de trabajo. Las noches se volvieron un tormento. Cada sombra en mi apartamento parecía esconder a un intruso. Instalé cerraduras adicionales, pero aún así no me sentía seguro. Una madrugada, me despertó un ruido en la sala. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, agarré un bate y salí a investigar. No había nadie, pero la ventana estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarme. Comencé a tomar rutas diferentes cada día, a cambiar mis horarios constantemente. Pero no importaba lo que hiciera, siempre sentía esos ojos sobre mí. En el café de la esquina, en el estacionamiento del periódico, incluso en la iglesia donde buscaba un momento de paz. No había escape. Un día, mientras conducía a casa, noté 2 autos que me seguían. Intenté perderlos, tomando desvíos y calles secundarias. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar. En un momento de pánico, aceleré y pasé un semáforo en rojo. Escuché el chirrido de llantas y el sonido de metal contra metal. Había provocado un accidente. Salí del auto temblando, esperando lo peor, pero los autos que me seguían habían desaparecido. ¿Acaso todo había sido producto de mi imaginación? ¿Me estaba volviendo loco? La línea entre la realidad y la paranoia se estaba borrando, y yo ya no sabía en qué creer. Esa noche, encerrado en mi apartamento, revisé todas mis notas una vez más. La historia que estaba investigando era real, de eso estaba seguro. Pero, ¿valía la pena el costo?
Mi cordura se estaba desmoronando, mi vida se había convertido en una pesadilla constante. Y lo peor era que no veía una salida. ¿Cómo podía luchar contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo? Después de semanas de investigación y paranoia, finalmente logré armar el rompecabezas. Lo que descubrí me dejó helado: una red de contrabando masiva operando en el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero esto no era un simple caso de mercancía ilegal. Estábamos hablando de drogas, armas e incluso tráfico de personas. Y lo peor de todo, las autoridades locales estaban metidas hasta el cuello. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era apenas un susurro. Muelle 7, medianoche, si quieres la verdad, ve solo. Sabía que podía ser una trampa, pero también podría ser mi única oportunidad de obtener pruebas concretas. Con el corazón en la garganta, me dirigí al puerto. La noche era oscura y una neblina espesa cubría el muelle, dándole un aspecto fantasmal. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Me escondí detrás de unos contenedores y esperé. A medianoche en punto vi algo que me heló la sangre: el jefe de la policía local estrechando la mano de un conocido narcotraficante. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos frenéticamente. Capturé imágenes de dinero cambiando de manos, de cargamentos sospechosos siendo transferidos, de rostros que reconocí como figuras prominentes de la política local. Era la prueba que necesitaba, pero también mi sentencia de muerte si me descubrían. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre apuntándome con una pistola. Vaya, señor Fuentes. Parece que ha metido la nariz donde no debía, dijo con una sonrisa fría. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Sabía que si no hacía algo rápido terminaría en el fondo del mar. En un movimiento desesperado lancé la cámara al agua y aproveché la distracción para correr. Escuché disparos detrás de mí, las balas silbando cerca de mi cabeza. Corrí como nunca antes, zigzagueando entre contenedores, saltando obstáculos, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Logré llegar a mi auto y arranqué a toda velocidad. En el espejo retrovisor vi varios vehículos persiguiéndome. Las calles de Lázaro Cárdenas se convirtieron en un laberinto mortal. Tomé cada atajo que conocía, rezando por perderlos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logré despistarlos. Me refugié en un motel de carretera, temblando incontrolablemente. Había perdido la cámara con las pruebas, pero aún tenía la información en mi cabeza. Sabía demasiado y eso me convertía en el hombre más peligroso de Michoacán. Ahora, enfrentaba una decisión imposible: publicar la historia y enfrentar las consecuencias, o enterrar la verdad y salvar mi vida. El peso de esa decisión me aplastaba y la noche se extendía interminable frente a mí. Pasé la noche en vela en aquel motel de carretera, saltando ante cada ruido, convencido de que en cualquier momento derribarían la puerta. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida. Publicaría la historia, costara lo que costara. No podía vivir con el peso de la verdad sobre mis hombros. Con manos temblorosas, comencé a escribir frenéticamente en mi laptop. Cada palabra que tecleaba podía ser mi sentencia de muerte, pero también era un clavo más en el ataúd de esa red de corrupción. Detallé nombres, fechas, montos. Todo lo que había descubierto en estos meses de investigación salió a la luz. Mientras escribía, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Estarían a salvo? Sabía que una vez que publicara esto, nuestras vidas cambiarían para siempre. Ya no habría vuelta atrás. Cada sombra, cada rostro desconocido en la calle se convertiría en una potencial amenaza. Después de horas de escritura frenética, finalmente terminé el artículo. Mi dedo se cernía sobre el botón de publicar en el sitio web del periódico. En ese momento, recibí una llamada. Era mi editor. «Carlos, sé lo que estás a punto de hacer», dijo con voz grave. «Piénsalo bien. Esta historia es demasiado grande. Podría destruirnos a todos».
Su advertencia me hizo dudar. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad? Mi seguridad, mi familia, mi vida. Por un momento la tentación de borrar todo y olvidar lo que sabía fue abrumadora. Podría desaparecer, comenzar una nueva vida lejos de aquí. Nadie me culparía por elegir la seguridad. Pero entonces pensé en todas las víctimas de esta red de corrupción, en las familias destrozadas por el narcotráfico, en las vidas arruinadas por el contrabando. Si yo no hablaba ahora, ¿quién lo haría? ¿Cuántas más personas sufrirían si yo decidía callar? Con un suspiro profundo tomé mi decisión. Lo siento, jefe, dije al teléfono, pero esto es más grande que nosotros. Y antes de que pudiera arrepentirme, presioné el botón de publicar. El artículo estaba en línea. Ya no había vuelta atrás. Los minutos siguientes pasaron en un borrón. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de colegas, de fuentes, incluso de números desconocidos inundaron mi pantalla. Algunos me felicitaban por mi valentía, otros me advertían que me cuidara. Pero yo ya no escuchaba, sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Ahora comenzaba una nueva etapa, una de constante vigilancia y miedo, pero también de la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. La verdad finalmente había salido a la luz y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Me llamo Ciaña Quirós y hace apenas un mes que llegué a esta escuelita rural en las afueras de Zitácuaro. Recién egresada de la normal pensé que sería pan comido. Pinche ingenua que fui. Desde el primer día, algo en el ambiente me puso los pelos de punta. El edificio de la escuela, una estructura destartalada de los años 50, parecía observarme con sus ventanas oscuras. El primer día de clases los niños me recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo. Sus ojitos me escudriñaban como si fuera un bicho raro. Pero hubo uno, Miguel, que me llamó la atención de inmediato. Mientras los demás charlaban y reían, él se mantenía apartado, con la mirada clavada en el piso. Cuando intenté acercarme se encogió como si esperara un golpe. Las semanas pasaron, y poco a poco fui conociendo a mis alumnos, pero Miguel seguía siendo un misterio. Apenas hablaba y cuando lo hacía su voz era apenas un susurro. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían guardar secretos demasiado pesados para un niño de su edad. Cada vez que intentaba acercarme, se alejaba como un animalito asustado. Una mañana, mientras los niños jugaban en el patio, vi a Miguel sentado solo bajo un árbol. Me acerqué sigilosamente, esperando no asustarlo. Cuando estuve cerca noté algo que me heló la sangre. Su brazo estaba cubierto de moretones. No eran las marcas típicas de juegos bruscos entre niños, eran demasiado precisos, demasiado intencionales. Esa noche no pude dormir. La imagen de esos moretones me perseguía. ¿Qué estaba pasando en la vida de Miguel? ¿Quién le estaba haciendo daño? Mi mente imaginaba escenarios cada vez más oscuros. ¿Y si no era el único? ¿Y si había más niños sufriendo en silencio? Al día siguiente observé a Miguel con más atención. Noté cómo se sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte, cómo sus ojos siempre estaban alerta, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Durante el recreo, mientras los demás niños corrían y gritaban, él se quedaba en un rincón abrazándose a sí mismo. Decidí hablar con la directora, doña Consuelo, pero su reacción me dejó helada. «Ay, maestra», me dijo con una sonrisa condescendiente, «usted es nueva aquí, no se meta en lo que no le importa, esos niños vienen de familias complicadas, es mejor no hacer olas». Sus palabras, lejos de disuadirme, encendieron una alarma en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando en este pueblo? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a la pequeña habitación que rentaba, sentí que alguien me observaba. Me giré bruscamente, pero las calles estaban desiertas. Solo el viento movía las hojas de los árboles, creando sombras que parecían cobrar vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿O realmente había algo siniestro ocurriendo en este pueblo aparentemente tranquilo? Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en Miguel y en esos moretones. Cada vez que lo veía notaba algo nuevo.
cómo cojeaba ligeramente al caminar, cómo se estremecía cuando alguien levantaba la voz, cómo sus ojos siempre parecían estar al borde de las lágrimas. Algo estaba terriblemente mal, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Una mañana, durante la clase de matemáticas, Miguel se desmayó. El ruido sordo de su cuerpecito golpeando el suelo me heló la sangre. Corrí hacia él con el corazón en la garganta. Cuando lo levanté noté que estaba ardiendo en fiebre. Su camisa se había levantado ligeramente, revelando más moretones en su espalda. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Llevé a Miguel a la enfermería, pero la enfermera era solo una señora mayor que apenas sabía poner una curita. Mientras ella buscaba un termómetro, aproveché para examinar a Miguel más de cerca. Lo que vi me dejó horrorizada. Cicatrices antiguas, quemaduras, marcas que no deberían estar en el cuerpo de un niño. Tuve que contener las náuseas que me invadieron. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de las heridas de Miguel se mezclaban en mi mente con las palabras de la directora. No se meta en lo que no le importa. Pero, ¿cómo podía ignorar algo así? En la oscuridad de mi habitación cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de la vieja casa me sobresaltaba. Sentía que estaba al borde de algo terrible y no había vuelta atrás. Al día siguiente, decidí seguir a Miguel después de clases. Me sentía como una acosadora, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Lo vi caminar por un sendero de tierra, alejándose del pueblo. Lo seguí a una distancia prudente, escondiéndome detrás de árboles y arbustos. El camino parecía interminable y con cada paso sentía que me adentraba más en la oscuridad. Finalmente Miguel llegó a una vieja granja. Desde mi escondite vi como un hombre salía a recibirlo. Por un momento pensé que sería su padre, pero la forma en que Miguel se encogió al verlo me dijo que no era así. El hombre agarró a Miguel del brazo con brusquedad y lo arrastró dentro de un granero. Los gritos que siguieron me helaron la sangre. Quería correr, gritar, hacer algo, pero el miedo me paralizó. ¿Qué estaba pasando en ese granero? ¿Quién era ese hombre? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Sentía que había descubierto algo que no debería haber visto, algo que podría costarme caro. Cuando finalmente logré moverme, corrí de vuelta al pueblo como si el diablo me persiguiera. Las sombras parecían alargarse, intentando atraparme. Llegué a mi habitación jadeando, con el corazón a punto de estallar. Cerré la puerta con llave y me derrumbé en el suelo, temblando. ¿En qué me había metido? Y más importante aún, ¿cómo iba a sacar a Miguel de esa pesadilla? Esa noche no pegué el ojo. Cada vez que cerraba los ojos veía a Miguel siendo arrastrado a ese granero. Los gritos resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Cuando el sol finalmente salió, me levanté con una determinación feroz. Iba a investigar la situación familiar de Miguel, costara lo que costara. En la escuela observé a Miguel con nuevos ojos. Notaba cada mueca de dolor, cada estremecimiento. Durante el recreo me acerqué a él con cautela. Miguel, le dije suavemente, ¿puedes contarme sobre tu familia? Sus ojos se llenaron de terror y negó con la cabeza violentamente. Antes de que pudiera insistir, salió corriendo, dejándome con un nudo en la garganta. Decidí hablar con los otros maestros, pero me encontré con un muro de silencio. Nadie quería hablar de Miguel o su familia. Sus miradas evasivas y respuestas cortantes solo aumentaron mi inquietud. ¿Acaso todos en este pueblo estaban involucrados en algún tipo de conspiración de silencio? Desesperada por respuestas, fui al archivo de la escuela después de clases. Rebusqué entre los expedientes polvorientos hasta encontrar el de Miguel. Lo que leí me dejó helada. No había información sobre sus padres, solo el nombre de un tutor legal, el mismo hombre que había visto en la granja. Con manos temblorosas copié la dirección del tutor de Miguel. Era una zona alejada del pueblo, cerca de donde había visto la granja. Mi corazón latía con fuerza mientras planeaba mi próximo movimiento. Sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no podía dar marcha atrás. Esa tarde, tomé prestada la vieja camioneta de Don Chuy, el conserje de la escuela.
Le inventé una excusa sobre visitar a una tía enferma. Mientras conducía por el camino de terracería, cada sombra entre los árboles parecía una amenaza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo amenazante. Finalmente llegué a la dirección, era la misma granja que había visto antes. Me estacioné a cierta distancia y me acerqué a pie con el corazón martilleando en mi pecho. A medida que me acercaba, escuché voces. Me escondí detrás de un árbol y lo que vi me dejó sin aliento. Miguel estaba allí, junto con otros niños que reconocí de la escuela. Todos trabajaban en los campos, bajo la mirada vigilante de hombres armados. Sus pequeñas manos sangraban mientras recogían lo que parecían ser plantas de amapola. De repente todo cobró un terrible sentido. No era solo abuso, era explotación. Estos niños estaban siendo utilizados para cultivar drogas. El descubrimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba, frente a mis ojos, una red de trabajo infantil en las plantaciones de amapola. Los niños, mis alumnos, esclavizados en los campos del narcotráfico. El horror de la situación me paralizó por un momento, pero sabía que no podía quedarme ahí parada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, saqué mi celular y comencé a tomar fotos discretamente. Mis manos temblaban tanto que temía dejar caer el aparato. Cada clic del obturador sonaba como un trueno en mis oídos, segura de que en cualquier momento me descubrirían. De repente escuché un grito. Uno de los hombres armados había notado a Miguel tambaleándose de cansancio. Se acercó al niño con paso amenazante, levantando su mano para golpearlo. Sin pensar, salí de mi escondite gritando «¡No!». En ese instante todos los ojos se volvieron hacia mí. El tiempo pareció detenerse. Vi el terror en los ojos de los niños, la sorpresa en los rostros de los guardias y luego el destello metálico de las armas apuntando en mi dirección. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. ¿Este sería mi fin? ¿Moriría aquí en medio de la nada sin haber podido ayudar a estos niños? Pero el destino tenía otros planes. En ese momento de caos, Miguel aprovechó la distracción para empujar al guardia más cercano. Otros niños siguieron su ejemplo y en cuestión de segundos el campo se convirtió en un pandemonium. Gritos, disparos al aire, niños corriendo en todas direcciones. Salí de mi estupor y corrí hacia Miguel. Lo agarré del brazo y juntos nos lanzamos hacia la oscuridad del bosque cercano. Podía escuchar los gritos y disparos detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar atrás. Corríamos como si el mismo diablo nos persiguiera, esquivando árboles y saltando sobre rocas. No sé cuánto tiempo corrimos. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero el miedo nos mantenía en movimiento. Finalmente, cuando el sonido de la persecución se había desvanecido, nos detuvimos en un pequeño claro. Miguel se desplomó en el suelo, temblando incontrolablemente. Lo abracé fuerte, susurrándole que todo estaría bien, aunque ni yo misma lo creía. Mientras recuperábamos el aliento, la magnitud de lo que acababa de descubrir me golpeó con toda su fuerza. Había destapado un infierno y ahora estaba atrapada en medio de él. ¿Qué haría ahora? ¿A quién podría acudir? La policía local probablemente estaba involucrada. La directora de la escuela me había advertido que no me metiera. Estaba sola en esto, con un niño aterrorizado a mi cargo y un grupo de narcotraficantes buscándonos. El amanecer nos encontró escondidos en una cueva poco profunda. Miguel dormía inquieto, acurrucado contra mí. Yo no había pegado ojo en toda la noche, sobresaltándome ante cada ruido del bosque. Mi mente era un torbellino de pensamientos y miedos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía proteger a Miguel y a los otros niños? Sabía que no podíamos quedarnos ahí para siempre. Tarde o temprano nos encontrarían, o el hambre y el frío nos obligarían a salir. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Por un lado estaba mi instinto de supervivencia gritándome que huyera, que me olvidara de todo esto y salvara mi propio pellejo. Por otro estaba la imagen de esos niños trabajando en los campos, sus manitas ensangrentadas, sus ojos llenos de miedo y desesperanza. Miré a Miguel, que comenzaba a despertar. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una confianza que me partió el corazón.
Este niño que había sufrido tanto confiaba en mí para salvarlo. ¿Cómo podía abandonarlo? ¿Cómo podía abandonar a todos esos niños? Con manos temblorosas, saqué mi celular. Milagrosamente aún tenía batería y una débil señal. Respiré hondo y marqué el número de emergencias. Cuando contestaron, las palabras salieron en tropel. Les conté todo: el trabajo infantil, las plantaciones de amapola, los hombres armados. Les supliqué que vinieran rápido, que salvaran a los niños. Mientras hablaba, vi cómo los ojos de Miguel se agrandaban con miedo. «No te preocupes», le susurré tapando el micrófono. «Todo va a estar bien». Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura de si era verdad. ¿Vendría realmente la ayuda? ¿O acaba de alertar a más gente involucrada en este esquema corrupto? Las horas siguientes fueron una agonía de espera. Cada sonido me hacía saltar, imaginando que eran los narcotraficantes que nos habían encontrado. Miguel se aferraba a mí, temblando. Le conté historias intentando distraerlo, pero mi voz temblaba traicionando mi propio miedo. De repente escuchamos el sonido de helicópteros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era la ayuda que había pedido? ¿O era el cartel buscándonos? Miguel me miró, el pánico evidente en sus ojos. Tomé su mano y juntos salimos de la cueva, inciertos de lo que nos esperaba. El claro estaba lleno de policías federales y agentes de la DEA. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a las autoridades. Nos rodearon rápidamente, haciéndonos preguntas, asegurándonos que estábamos a salvo. Vi cómo se llevaban a varios hombres esposados, reconociendo a algunos como los guardias de la plantación. Mientras un paramédico revisaba a Miguel, un agente se me acercó. «Señorita Quiroz», dijo, «su valor ha desmantelado una de las mayores operaciones de narcotráfico en la región. Pero me temo que su vida ya no será la misma». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Había salvado a los niños, sí, pero ¿a qué costo? Mi carrera como maestra, mi vida tranquila en Zitácuaro, todo eso había terminado. Miré a Miguel, que me sonreía débilmente desde la ambulancia. Había tomado una decisión y, a pesar del miedo y la incertidumbre, sabía que había hecho lo correcto. El camino que me esperaba sería difícil, lleno de declaraciones, juicios y quizás incluso amenazas. Pero al ver la esperanza en los ojos de Miguel, supe que había valido la pena. Esta no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva lucha.